estoy muy emocionada por lo que me van a hacer, porque al final creo que volveré a tener un estilo de vida normal y podré disfrutar lo que más me gusta, que es comer y los alimentos. ¿Te imaginas tu vida sin tomar un vaso de agua? Déjenme contarles algunas historias que me comparten los pacientes. Un día traté de tomar un vaso de agua, me dolió muchísimo el pecho y se me regresó, incluso por la nariz. La gente me decía, es que estás muy flaca, es que no comes, sin saber el tormento que era para mí comer. Doctor, yo pensé que me iba a morir, tenía 8 días sin comer. Una cubeta se volvió mi amiga. Todo el tiempo andaba con ella escupiendo mi comida e incluso para dormir porque me ahogaba con mi saliva. Salir con mis amigos era vergonzoso. Tenía que salir y esconderme para escupir el alimento. Me dijeron que mi cirugía fue muy compleja y que se me había inflamado mucho el esófago y que me tenían que poner una sonda para alimentarme de por vida. Intenté quitarme la vida. Vas a un restaurante y empiezas a ubicar la mesa más cercana al baño, porque ya sabes que vas a correr a escupir la comida. Algo que parece tan simple como que tienes sed y tomas un vaso de agua, hay personas que simplemente no lo pueden hacer. La disfagia es la sensación de que los alimentos se atoren al comerlos. Y generalmente empieza por sólidos y los pacientes empiezan a cambiarlos por dieta blanda y eventualmente tampoco la pueden pasar hasta que los líquidos les es imposible pasarlos. El esófago tiene la capacidad de adaptarse y se hace grandote. Y entonces a algunos pacientes se les quitan los síntomas y piensan que han mejorado. Cuando vuelven los síntomas de la enfermedad, regresan todo lo que comen y muchos los tratan o los confunden por un reflujo. La calasia es una enfermedad que hace perder las fibras motoras del esófago. El esófago tiene una función de mover todo lo que comemos al estómago. Y hay un esfínter que impide que los alimentos del estómago se regresen. Este hace una hipercontractilidad agravando el problema. Estos pacientes, al comer, les duele mucho el pecho, se les regresa la comida, empiezan a perder muchísimo peso. Y esto es porque la enfermedad destruye las fibras motoras del esófago, porque el esófago se mueve. La calasia, finalmente, es una enfermedad que afecta 9 a 10 de cada 100,000 habitantes. Y los intentos de tratar esta enfermedad empezaron desde 1913, donde se hacía una cirugía muy grande de abrir el tórax anterior y posterior para romper las fibras del esófago. Esto se llama miotomía. Y todo ha tenido una evolución, y la evolución de esta enfermedad fue tratarla por medio de cirugía menos invasiva abierta, donde solo se cortaban 4 a 6 centímetros del esófago con 2 del estómago para que los alimentos pasaran. Eventualmente llegó el boom de la cirugía laparoscópica, donde actualmente esa cirugía en 1992 se trataba por laparoscopía. Sí, esa cirugía donde se ponen orificios, se hace un neumoperitoneo y se opera por medio de pinzas. Hay cirujanos muy hábiles que llegan a cortar 6 centímetros de esófago y eso alivia los síntomas de la calasia. Yo soy cirujano y soy endoscopista gastrointestinal. Siempre quise ser endoscopista porque requiere mucha destreza manejar un endoscopio y me gustan los videojuegos. Entonces los tratamientos de endoscopía representan un reto y diferentes niveles de dificultad. Y recuerdo a mi maestro en la especialidad decirme, doctor Espinosa, cómo le encanta la ciencia ficción, porque me veía viendo mis revistas de endoscopía de los japoneses que nos llevan décadas de ventaja. Y actualmente puedo decir que esa ciencia ficción es real porque me permite estar haciendo estos tratamientos. En 2010, el profesor Inoue, un cirujano cardiotorácico de Japón, inventó la cirugía por endoscopía, sí, por la boca, y consiste en hacer un túnel a través de las capas gastrointestinales. En ese túnel va a permitirme llegar al estómago y cortar todas las fibras musculares que afectan la enfermedad.
y el paciente tiene una mejoría de los síntomas. Esta técnica se difundió rápidamente en Asia y es considerado el tratamiento de primera línea de esta enfermedad en primer mundo. Se fue pasando esta corriente a los grandes centros de Europa y Estados Unidos, donde actualmente la cirugía por endoscopía llamada POEM es el primer método de esta enfermedad. ¿Y qué está pasando en Latinoamérica? Hay una resistencia al cambio para el tratamiento de estas enfermedades. Brasil es quien más hace cirugía endoscópica, seguido de Chile, Argentina, México y Colombia. México territorialmente es el segundo más grande de estos países, pero estamos en los últimos en desarrollar en la técnica. Y esto es porque en un inicio la cirugía laparoscópica para ser aceptada tomó 20 años y lo mismo está pasando con la endoscopía. Esta resistencia al cambio ha tomado mucho tiempo, pero también la falta de especialistas adiestrados en esta técnica no es sencilla. Tan solo en México podría decirles que no hay más de 3 centros que se dediquen a esta enfermedad. La ESG recientemente sacó su publicación de cómo debería de un médico entrenarse para esta enfermedad. Debes de tener conocimiento de la enfermedad, de los procedimientos básicos terapéuticos y algunos avanzados, pero posteriormente recomienda entrenarte en centros de alto volumen para adquirir estas competencias y al final poder reproducir la técnica en tu centro de una forma rutinaria. Pide al menos 25 procedimientos al año. Esto es muy difícil reproducirlo en México, pero cada vez esperamos que se tengan más centros para ayudar a los pacientes por la cirugía endoscópica. Les voy a contar un poco de cómo fue el entrenamiento para poder hacer este sueño. Para 2022 yo ya tenía distintos cursos de cirugía de tercer espacio, pero era imprudente tratar de replicar la técnica en pacientes solamente con esta técnica, porque es una cirugía llena de detalles y donde vas a operar el mediastino. El mediastino es donde está el corazón, los pulmones y los grandes vasos. Un error ahí pudiera ocasionar algo terrible para el paciente. Entonces me fui a AIG, que es el hospital más grande del mundo en gastroenterología. Y escuchaba que decían que en ese hospital hacían 250 endoscopías todos los días. Yo no lo creía, realmente pensé que era una exageración, pero cuando llegas a ese hospital te das cuenta que sí hacen 250 endoscopías todos los días. Y tuve la fortuna de estar en el área de intervencionismo endoscópico, donde hay 6 salas exclusivas para este tipo de procedimientos avanzados y donde se realizaban 3 a 4 procedimientos por día. Llegaban médicos 1 o 2 semanas a observar el hospital tan grande y tan reconocido, pero el profesor Mohan decía que 1 o 2 semanas de entrenamiento no eran suficientes para desarrollar esta técnica llena de detalles. Finalmente, lo que les pudiera decir de la India es que me llevo el exceso de pasión que tienen por su población. Ellos trabajan de sol a sol, empezábamos muy temprano y todos los días salíamos hasta las 10, 11 de la noche, de lunes a sábado. Respetan mucho al paciente y le dan la prioridad a estos procedimientos. Y a veces los domingos me mandaban un cab para pasearme en la India, pero realmente yo lo que quería era quedarme ya en mi hotel a descansar. Pero posteriormente me fui a Japón y el japonés es totalmente diferente a las personas de la India. El japonés es muy ordenado, el japonés es estricto y muy disciplinado por sus procedimientos. Y ellos te dicen que cuando tú desarrolles una técnica de este tipo como endoscópica avanzada, de preferencia tienes que formarte con ellos. Y para darles una historia del entrenamiento que ellos tienen, había un doctor, como al mes que yo ya estaba conviviendo con ellos, que iba a hacer su primer procedimiento de tercer espacio. Y yo le pregunté que si era cierto lo que leía en los libros, de que si ya llevaba 40 procedimientos en animal vivo. Y él me dijo no.
el profesor Yahayi es muy exigente. Antes tuve que hacer 70 procedimientos tutoriados para poder hacer mi primer paciente. Y estaba ahí el doctor realizando el procedimiento con 2 tutores que solamente lo observaban e hizo un procedimiento en tiempo récord, sin sangrado, limpio y perfecto. Esa es la escuela de los japoneses. Posteriormente, tuve la oportunidad de regresar y echar a andar el programa de tercer espacio en el hospital universitario. En un principio nos costó trabajo porque teníamos que juntar 6, 8 pacientes cada 3, 4 meses para ayudarlos en estos tratamientos. Y esto es porque logísticamente era muy complicado tener todos los recursos que se requieren para este tipo de cirugías. Actualmente les puedo contar que en el último semestre hacemos un procedimiento de estos avanzados cada semana. Y si lo comparamos con Asia, que hacen 3, 4 procedimientos al día, pudiera parecer poco. Pero en México somos un foco de tratamiento de estas enfermedades y somos una institución que nos refieren pacientes de Durango, Guadalajara, Ciudad de México, Morelos, y la mayor parte son del centro-sur del país, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Y es así como empezamos esta aventura. Y yo lo que les digo es que si tú tienes un sueño, tienes que hacer lo posible por lograrlo. Muchos me preguntan cómo llegué ahí y yo les contesto que únicamente fue suerte. Pero me pongo a pensar que la suerte no se obsesiona con una idea, la suerte no se desvela viendo cómo hacer estos procedimientos, la suerte no se levanta temprano, la suerte no se va y deja a su familia meses por entrenarse, pero tal vez le seguiré diciendo que esto fue suerte. Tenemos 15 años de buenos resultados. En un principio se comparó la cirugía de POEM endoscópica contra la Heller convencional y demostró que era más rápida, más segura, mejor control, mejor miotomía y lo más importante, que el paciente se recupera de forma inmediata. Y a través de los últimos años se ha demostrado que también es un método de rescate en aquellos que han operado y no ha funcionado. En aquellos que han operado y después de mejoría de los síntomas vuelven a tenerlos. Eso se llama acalasia recidivante. Y en aquellos que tienen acalasia final, que forman un esófago tan grande que ya no es posible operarlos, únicamente hacerles una cirugía de quitarles el esófago. Tenemos 15 años de buenos resultados y es una lucha contra la resistencia al cambio en el tratamiento de estas enfermedades. Quiero que se den un tiempo para observar la prueba del trago de agua. Es una prueba que consiste en darles 250 mililitros de agua a los pacientes al despertar de su cirugía. Esto es 20-30 minutos que hemos terminado. Toman nuevamente agua y es una sensación para ellos que solo ellos nos podrían explicar. Emotiva, que lleva las lágrimas, que la familia llora con ellos y que nosotros como equipo nos apasiona a seguir haciendo lo que estamos haciendo y seguir haciéndolo bien. ¿Antes podías tomar esto? No, ¿Qué te pasaba? tomaba un trago y me dolía mucho el pecho y muchas veces lo regresaba. Ok, el dolor puede estar, pero lo regresabas todo. ¿Podemos intentar tomar? Sin miedo. Ok. De una. Todo, todo. ¿Qué pasó?
Dale, dale, queda un poquito. Dale, hasta el fondo. Eso. Mira, lo vamos a voltear, ya no hay nada. ¿Cómo sientes que pasó el agua? Bien, ¿Sí? sí pasó muy bien. Bueno, eso fue una prueba del agua positiva. Esta es una cirugía que terminamos hace una hora más o menos. Y nada, pues de vuelta a la vida, pues a volver a comer. ¿Qué te gustaría comer? Ay, un KFC. Bueno, Ella fue mi primer paciente de acalasia que operé por medio de POEM. Y a pesar de que yo ya tenía todos los entrenamientos, quise tener el respeto para ella y tener a mi tutor, el doctor Arturo Valle, quien creó la prueba de agua. Ella es estudiante de la Universidad de las Américas Puebla. Se diagnosticó con acalasia, se puso a investigar de la enfermedad y se dio cuenta que el POEM era el mejor tratamiento. Y ella nos buscó. Y fue tan emotivo su mensaje y su antojo que lo hicimos realidad. Cuando uno se prepara para cambiar vidas, para hacer un impacto positivo, es cuando todo lo que hiciste valió la pena. Muchas gracias.